Hola, bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas para Ingeniería 1. En esta sesión abordaremos el tema derivadas parciales. Una función de varias variables tiene tantas derivadas parciales como variables independientes. Es decir, para una función de dos variables tenemos dos derivadas parciales, una por cada variable. Si la función fuera de tres variables, entonces tendríamos tres derivadas parciales, y así sucesivamente. Las notaciones matemáticas empleadas para representar las derivadas parciales de una función de dos variables son las siguientes, de las cuales podemos utilizar la que nosotros queramos, pues las tres representan lo mismo. La letra señalada por el cursor se interpreta como derivada parcial de f respecto a x. También podemos decir derivada parcial de z respecto a x. La tercera notación es más simplificada y por lo tanto más ampliamente usada. Para el caso de la derivada parcial respecto a y, la notación quedaría de esta forma. Solamente cambiamos la letra x por la y. Si nuestra función fuera de tres variables, tendríamos tres derivadas parciales. La primera sería la derivada parcial respecto a x. La segunda sería la derivada parcial respecto a y. Y la tercera, la derivada parcial respecto a z. Pasemos a los ejemplos. Antes de ir de lleno a las derivadas parciales, vamos a dar un breve repaso de cómo obtener la derivada de una función de una variable. En el ejercicio 1 tenemos la función f de x igual a 1. Utilizando la fórmula para la derivada de una constante, tenemos que es igual a 0. Como 1 es constante, la derivada de la función es 0. Las notaciones matemáticas más comunes empleadas para representar la derivada de una función de una variable son dy sobre dx o simplemente y'. En los demás ejercicios utilizaremos la segunda. En el ejercicio 2, la función es f de x es igual a x. Utilizando la fórmula para la derivada de x, vemos que es igual a 1. Por lo tanto, y' es igual a 1. En el ejercicio 3, la función es 8x cuadrada más 5x a la cuarta. Utilizaremos esta fórmula para obtener la derivada. En este caso, observen como n es la potencia y n pasaría como coeficiente de la variable. También al exponente le tenemos que restar 1. Es decir, que la derivada de x cuadrada es 2x, pero 2x por 8 nos da 16x. De manera similar, la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, pero 4x al cubo por 5 nos da 20x al cubo. Y de esta manera obtenemos y'. En el ejercicio 4, la función es 4x más 6 elevado a la quinta. Utilizaremos esta fórmula, en la cual tenemos que derivar lo que está dentro de los paréntesis porque esto representa a v'. N, en este caso, es 5. Entonces, la derivada de 4x es 4 y la derivada de 6 es 0. Por lo tanto, v' es igual a 4. Y haciendo la sustitución en la fórmula, tenemos que es 5 por 4.
Repito, 4 es la derivada de lo que está dentro de los paréntesis, es decir, la derivada de v por v elevado a la 5 menos 1, 4. Haciendo una simplificación, tenemos que 5 por 4, 20. 20 por 4x más 6 elevado a la cuarta. Y de esta manera hemos obtenido y'. En el formulario de derivadas podemos encontrar todas las fórmulas empleadas en los diferentes tipos de funciones. Tenemos funciones algebraicas, funciones trigonométricas, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Entonces, es de aquí de donde iremos obteniendo cada una de las fórmulas utilizadas. Ahora pasemos al primer ejemplo para obtener las derivadas parciales de una función de dos variables. La función es f de x, y es igual a 20x a la quinta y octava más 8x cuadrada y más 2x cúbica más 4y cúbica. Como es una función de dos variables, vamos a obtener dos derivadas parciales, una respecto a x y otra respecto a y. Las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. Empecemos por la derivada respecto a x manteniendo a y constante. Para esto voy a reescribir la función resaltando a la variable x con el color rojo. Ahora, vamos a ir derivando término por término. En este caso, la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta, ocupando esta fórmula que estoy señalando con el cursor. Pero 5x a la cuarta tiene que multiplicar a 20, con lo cual nos da 100x cuarta y octava. Ahora, la derivada de x cuadrada es 2x, pero 2x por 8y nos dan 16xy. Después sería, la derivada de x al cubo es 3x cuadrada, pero 3x cuadrada por 2 es 6x cuadrada. Por último, la derivada de 4y cúbica respecto a x es 0, porque recordemos que y es constante. Entonces, escribiendo el resultado, la derivada respecto a x es 100x a la cuarta y a la octava, más 16xy, más 6x cuadrada. Ahora, pasemos a la derivada respecto a y con x constante. Vamos a volver a escribir la función resaltando en color rojo la y. Y vamos a ir derivando término por término. La derivada de y octava es 8y séptima, pero 8 por 20 nos da 160x quinta y séptima. Como x quinta es constante, pasa igual. En el segundo término, la derivada de y es 1. Utilizando esta fórmula, observen el cursor. Y 1 por 8x cuadrada, pues queda 8x cuadrada. Después la derivada de 2x cúbica respecto a y es 0, porque x es constante. Y por último, la derivada de y cúbica es 3y cuadrada, pero 3 por 4, 12y cuadrada. Y de esta manera hemos obtenido la derivada respecto a y.
Pasemos al segundo ejercicio. La función es f de xy es igual a e elevado a la 3x cuadrada y cúbica. Vamos a utilizar esta fórmula, la del exponencial. Empezaremos por la derivada respecto a x con y constante. Observemos la fórmula y veamos que v es el exponente y para el caso de nuestra función v es 3x cuadrada y cúbica. Por lo tanto, el método más sencillo para derivar una función de dos variables es extraer v, 3x cuadrada y cúbica, y obtener v', es decir, derivar esta expresión respecto a x. En este caso es 6x y cúbica, porque la derivada de x cuadrada es 2x y 2 por 3, 6. 6x y cúbica. Ahora realizaremos la sustitución. Vemos que primero va v', es decir, 6x y cúbica por e elevado a la v. Y de esta manera hemos obtenido la derivada respecto a x. Pasemos a la derivada con respecto a y x constante. De igual manera vamos a extraer v, solamente que ahora marcaremos en rojo a la variable y. Para obtener v', derivamos esta expresión. La derivada de y cúbica es 3y cuadrada, pero 3 por 3 es 9. 9x cuadrada y cuadrada. Ahora realizaremos la sustitución. Y tenemos que la derivada respecto a y es 9x cuadrada y cuadrada e elevado a la 3x cuadrada y cúbica. Y de esta manera hemos obtenido las dos derivadas para esta función. Pasemos al tercer ejercicio. La función es f de xy es igual a e elevado a la 5x sexta más 8y cúbica. Vamos a empezar por la derivada con respecto a x y y constante. Utilizaremos la misma fórmula que en el ejercicio 2, solamente porque ahora v es 5x sexta más 8y cúbica. Extraemos v. Derivamos v para obtener v'. Derivada de x sexta es 6x quinta y 6 por 5 nos da 30x quinta. La derivada de 8y cúbica es 0 porque es constante. Ahora realizaremos la sustitución. Vemos que primero va v', es decir, 30x quinta por e elevado a la 5x sexta más 8y cúbica. Ahora pasemos a la derivada con respecto a y x constante. Extraemos nuevamente a v. 5x sexta más 8y cúbica. Derivamos v. La derivada de y cúbica es 3x cuadrada, pero 3 por 8 son 24y cuadrada. Sustituimos. Primero va 24y cuadrada, e elevado a la 5x sexta más 8y cúbica. Y de esta manera hemos encontrado las dos derivadas parciales para esta función. Con esto damos por concluido el video. Gracias.